En la clase de hoy vamos a ver un tema que nos va a ayudar a entender cómo es que nace este fenómeno de la globalización y cómo es que el capitalismo pasa a ser el sistema económico preponderante a nivel global. Primero y principal, hay que entender que la Guerra Fría es un elemento central que nos marca las relaciones internacionales y la geopolítica en todo el mundo durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Muchas personas, incluyéndome, piensan que la Guerra Fría comienza un par de años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que todo el territorio europeo terminó devastado debido a esa guerra y los países que mejor quedaron parados de la misma fueron la Unión Soviética al este y Estados Unidos al oeste. Estos quedaron confrontados porque tenían dos visiones políticas totalmente opuestas. El comunismo por parte de la Unión Soviética y el capitalismo por parte de Estados Unidos. Esta Guerra Fría va a durar casi medio siglo. Y bueno, básicamente las dos potencias que mencioné, Estados Unidos y la Unión Soviética, pelearon por la influencia a escala mundial y combatieron de forma indirecta mediante un sinfín de golpes de Estado y guerras subordinadas a terceros países. A ver, esto nos ayuda a entender por qué se denomina Guerra Fría. Básicamente nos está diciendo que la Guerra Fría no hubo nunca un conflicto armado directo entre estas dos grandes potencias. Los conflictos eran llevados a cabo por países terceros y estas dos grandes potencias enviaban su apoyo, tecnología, armas, soldados, etc. hacia las mismas. ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra Fría? Bueno, primero teníamos este confrontamiento ideológico entre el comunismo y capitalismo. También los soviéticos pensaban y temían que Estados Unidos iba a usar a Europa Occidental como base para atacar la Unión Soviética. También tenemos que analizar y recordar que Estados Unidos se armó con armas nucleares. Y hay que recordar que la Unión Soviética quería influir el comunismo por todo el mundo. Es decir, quería que su ideología no quede solo en fronteras para adentro, sino que más países puedan adquirirla. A ver, nosotros también tenemos que entender que la mayoría de los países del mundo tomaron un bando, ¿sí? Aquellos países llamados del primer mundo tomaron bando por Estados Unidos, los países del segundo mundo tomaron bando por el comunismo y la Unión Soviética, y luego los países del tercer mundo. Estos países del tercer mundo estaban en una posición más escéptica, por así decirlo, en la cual no tomaban enteramente una posición. Por ejemplo, la mayoría de los países de Latinoamérica son considerados en este grupo, aunque, y esto hay que resaltarlo, hay excepciones como Cuba, y también hay que resaltar otra cuestión, y es que Estados Unidos intervino en muchos casos en la mayoría de los países de Latinoamérica para asegurarse de que el comunismo no se extendiera por la región. Este mapa que aquí se nos presenta, básicamente nos está mostrando cómo era el mundo y cuál era la posición de los países durante la Guerra Fría. ¿Sí? La misma no duraría muchos años, ya que ya en la década de los 80 comenzaría un declive por parte del sector soviético comunista, pero es interesante analizar cómo se encontraban parados los países. En verde oscuro podemos encontrar aquellos países que conformaban el grupo de la OTAN. Fíjense que la gran mayoría de ellos hoy en día son países primermundistas y desarrollados. Por otro lado, en rojo, tenemos a los países que formaban parte del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia básicamente era un tratado entre países que lo que buscaba era la unión de lo mismo, la unión de los mismos, ideológica, militar y tecnológicamente. También se va a dar un fenómeno muy interesante en estos años, que es una carrera tecnológica, armamentística y espacial. Durante todo lo que duró la Guerra Fría, vamos a tener avances muy interesantes, principalmente en los de la materia aeroespacial.
Recuerden que en el año 1969 el hombre llega a la Luna. Pero lo que tenemos que analizar más profundamente es qué va a pasar con los países latinoamericanos que, si bien estaban aliados a Estados Unidos, no contaban con todas las ventajas que tenían los países que eran miembros de la OTAN. Este mapa que aquí se nos presenta, básicamente nos está marcando cuáles son los países del primer, segundo y tercer mundo. Los países del primer mundo durante la Guerra Fría son aquellos que están en rojo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay países en Sudamérica y mismo en África o en Asia que están en azul? Bueno, los países en América y en África que están en azul básicamente son del primer mundo porque eran colonias en ese entonces británicas u holandesas. Ahora bien, en Asia sucede algo similar, salvo con el caso de Japón, que tuvo un avance significativo post Segunda Guerra Mundial. Lo que hay que entender también es que este conflicto trajo muchas miserias y también trajo una etapa de bonanza para gran parte de los países occidentales, ¿sí? En estos años, en los años 60, 70, va a darse una época prácticamente de pleno empleo, en la cual las personas iban a estar muy felices, van a contar con empleos bien remunerados y van a tener muchos hijos, lo que se va a denominar como baby boom. De acuerdo con su desarrollo económico, su capacidad industrial y el rol dentro de la División Internacional del Trabajo, los países han sido clasificados como desarrollados, subdesarrollados o en vía de desarrollo. ¿Qué es la teoría de la dependencia? Bueno, primero que nada hay que entender que la teoría de la dependencia surge en la década de los 50 en América Latina y diferenció entre países centrales y periféricos y puso el acento en las desigualdades, que esto era lo que le iba a interesar. ¿Qué desigualdades? Las sociales y económicas que existían en el mundo. ¿Qué decía esta teoría? Que ambos grupos de países tienen características distintivas que podemos resumir de la siguiente manera, ¿no? Los países centrales básicamente tenían altos niveles de salario, de consumo y de bienestar social. En cambio, los países periféricos tenían un bajo nivel de salario, bienestar y grandes contrastes. Por ejemplo, pocos ricos, perdón, que concentran mucha riqueza y muchos pobres con pobreza, ¿sí? También los países centrales vamos a encontrar una elevada capacidad productiva, grandes inversiones en investigación y desarrollo tecnológico. En cambio, en los países de la periferia vamos a tener una limitada capacidad productiva, ¿sí? Los países del primer mundo van a tener especialización en actividad económica y empleos de alta calificación, es decir, que van a pagar más por esos empleos y, en cambio, los de la periferia todo lo contrario, especialización en actividades y empleos de baja calificación. Ahora bien, desde comienzos del siglo XXI y debido a las transformaciones económicas, políticas y sociales experimentadas en el mundo, ya no fue posible definir tan claramente a los países bajo estas dos categorías. Si bien los países centrales, o sea, donde se dio la revolución tecnológica, son los mismos, por ejemplo Estados Unidos, la Unión Europea con Alemania sobre todo a la cabeza y Japón, la periferia sufrió muchas transformaciones y esto también se dio por la caída de la Unión Soviética en el año 1991, ¿sí? Algunos países periféricos fueron diferenciándose con niveles de desarrollo tecnológico más elevados, ¿sí? Como es el caso de los de Asia Oriental. ¿Qué país? Por ejemplo, tenemos a Corea del Sur, tenemos a Tailandia, a Vietnam, algunos de los tigres asiáticos, ¿sí? Y después, bueno, en los últimos años también lo que tenemos que resaltar es el desarrollo que han conseguido los países periféricos y la diversificación. ¿En qué países podemos encontrar ejemplos de crecimiento y diversificación? En China, India o Brasil, que han logrado exportar productos tecnológicos de buen nivel. Y estos países se vieron favorecidos por la dispersión territorial de la producción, es decir, que la instalación de distintos eslabones de la cadena productiva de las empresas multinacionales y fueron generando una especialización productiva. ¿Qué quise decir con esto último? A ver, ya no todos los productos de un determinado bien se producen en un lugar. Por ejemplo,
La mayoría de las computadoras del mundo, los componentes de las mismas van haciéndose en distintos países. ¿Eso qué generó? Por ejemplo, antes, en la década de los 50, 60, muchas o gran parte de las fábricas automotrices estaban ubicadas en los Estados Unidos. Con el correr de los años, esas fábricas fueron desterritorializándose, es decir, fueron ubicándose en otros países. ¿Por qué? Porque la mano de obra era más barata, porque los impuestos de esos estados eran más baratos y porque eso les permitía también ingresar a esos mercados. Entonces, ¿qué pasó? Las distintas partes que componen el auto se empezaron a hacer en diferentes países, ¿sí? Eso trajo un gran alivio a los países de la periferia, ¿sí? Y un dolor de cabeza relativamente elevado a los países del centro. Para terminar, lo que quería mostrarles era este pequeño mapa que nos está marcando cuál es el centro y cuál es la periferia en el actual sistema mundo. Nótese que este mapa puede llegar a cambiar en cualquier momento, ¿sí? Ahora bien, lo que hay que entender es que los países del centro siguen siendo del centro y son del centro principalmente por sus características internas. No solo por lo que producen, tecnologías, bienes manufacturados o bienes tecnológicos, sino también por la calidad de vida de sus habitantes. Piensen que todos los países que aquí vemos en azul, que son los países del centro, tienen una calidad de vida muy elevada. Tenemos países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, España, Inglaterra, Francia. ¿Sí? En cambio, los países de la periferia no tienen un nivel de vida tan elevado y va a ir variando dependiendo de cada uno de ellos. Los veo en la clase que viene. Saludos.